Soy la maestra Paula Matos, nací en la comunidad de Pedro Corto, específicamente en una comunidad bastante pequeña, el paraje llamado Habanero, hoy perteneciente al distrito municipal Pedro Corto. Mi madre, la señora Candelaria Estela Matos, de oficio doméstico, agricultora y comerciante. Mi padre, el señor Hilario Ramírez, militar. Nací el día 3 de junio del año 1965. Ocupo el cuarto lugar de 5 hermanos de padre y madre, Rosa, Elsa, Rafael y Félix. Y ocupo el cuarto lugar de 14 hermanos de parte de mi padre. Crecí en el campo, en una comunidad pequeña, campesina, de pocas oportunidades, pero una comunidad para mí bastante preciosa, pues allí pasé mi infancia. Desde pequeña me gustaba mucho caminar entre los sembrados, los sembradíos de mi casa, ir al río, bañarme, tirar brinco en la arena y jugar con mis hermanos. Fue una infancia bastante bonita, muy preciosa. Crecí en un hogar cuidado únicamente por mi madre. Yo digo que mi madre se adelantó a los tiempos. En aquel tiempo mi mamá, que cuidaba de todos nosotros, y no nos faltaba alimento, nunca nos faltó alimento, nunca nos faltó el amor, el trato amable, la responsabilidad de cuidarnos, de mandarnos a la escuela. Eso era innegociable para mi madre. Mi madre, yo digo que en estos tiempos hubiese sido presidente de la República, porque en el espacio donde vivía, y poder ella, con 5 hijos, sola, llevarlo hacia adelante, creo que era mucho. Además de ser ella agricultora y tener un colmado en la casa, por eso digo que era comerciante, ella era la enfermera de la comunidad. Mi madre era la que buscaban para poner las inyecciones a los niños, a los adultos, en cuanto se enfermaban. Y era otro sustento que entraba a la casa. En cuanto a el trato, a la costumbre, siempre estuvo atenta a que sus hijos estuvieran en la casa, que ayudaran en los quehaceres del hogar, de la agricultura. Ir a la escuela, eso no tenía precio. Si tú amanecías y decías, me duele la barriga, te daba un agua de sal o un agua de bicarbonato y te decía, váyase, que cuando usted venga ya se le ha quitado. Evidentemente, cuando tú regresabas yo no te acordaba de dolor de barriga, ni dolor de cabeza, ni de mucho menos dolencia que haya tenido. Pues en ese ambiente del campo aprendí muchas cosas. Aparte de jugar y de ser una niña bastante activa en ese medio, yo aprendí con mi madre en la labor de agricultura a sembrar maíz, a despalotar maíz, a sembrar habichuela, a sembrar el maní y a despalillar el maní para enfundarlo, ensacarlo. Pero esas labores las hacíamos en la casa. Mi mamá también sembraba tomate en aquellos tiempos. Yo tenía unos 5 o 6 años de edad. Y yo recuerdo que todos los martes y los viernes eran días de recolección de tomate, porque mi madre iba a venderlo a las matas de Farfán. Y de ahí entonces entraba el otro dinerito para sustentarnos en cuanto a los alimentos y las necesidades que se aparecieran en el hogar. Entonces, en ese trajín también ayudaba en la casa a atender los chivos. Mi madre era productora de chivo. Yo recuerdo que
le cargábamos el agua para echársela en ponchera, en batea, lo que se llamaba batea de madera en ese entonces. Y para mí eso era divertidísimo. Y yo aprovechaba ese momento cuando le echábamos el agua a los chivos y en los padrotes me subía, y mi madre siempre me regañaba por eso. Me decía, el día menos pensado te va a malograr un chivo de eso. Pues para mí eso era divertido. Y cuidar los cerdos. Algo muy importante que me gustaba muchísimo era que siempre en mi casa había 1 o 2 vacas de ordeño. Y por la mañana, mi mamá, cuando se levantaba, mi mamá siempre se levantaba bastante temprano y me llamaba. Y yo cogía con ella al ordeño. Y llevaba un jarrito con café para tomarme la espuma caliente de la leche. Y para mí eso era divino. Y en los tiempos de frío, ver la neblina caer, para mí eso era divertidísimo. Ahora, nunca aprendí a ordeñar la vaca. Le tenía miedo a la patada, a los aleteos del rabo, y por eso no aprendí nunca a ordeñar la vaca. Pero el deseo nunca me faltó. Yo siempre quería aprender. Pues, en ese trajín y en esa diversión, que para mí era una gran diversión, pasó mi infancia. Siempre fui una niña muy aplicada. Escuchaba mucho los consejos de mi mamá. Ella se ocupó en darnos esa crianza, esos valores, ese respeto a las personas mayores. Teníamos que besar la mano, Sion Rafael, Sion Sención, Sion Fabio, a las personas por su nombre. Eso era respeto en la comunidad. Y cada vecino tenía derecho a corregirnos y a darnos órdenes. Y teníamos que cumplirla. Pues yo digo que volver a ese tiempo sería un tiempo maravilloso, es un tiempo precioso. Ingresé a los estudios a la edad de 7 años, iba a cumplir 7 años. La escuela donde hice mis primeros grados se llamó, que ya no existe en ese lugar, se llamó Escuela Los Sajones. Llegué allí como una niña pequeña, todavía no había cumplido los 7 años, y mi primera maestra está viva, se llama Fiordalisa Senfar de Tejeda. Recuerdo que en ese método tradicional del Sase Sisosú, Mame Mi Momó, en esa dinámica que uno no veía un libro, solamente lo que la maestra tenía en una libreta y en la pizarra, pues yo aprendí a leer y a escribir. Y en eso ella fue mi maestra de 1º y 2º grado. Cuando pasé a 3º, me correspondió la maestra Yenice María Orozco. Vive en El Córbano, es una empresaria el día de hoy. Y para mí la figura de esa maestra era algo impresionante en ese tiempo. Ella tenía mucha pasión por la enseñanza. Me dio el 3º y el 4º grado, 3er y 4º grado de primaria. Allí la maestra me asignaba responsabilidades de ayudar a enseñar a los niños a leer y a escribir. En los procesos de dictado, en los procesos de la lectura comprensiva que se hacía en ese entonces y la lectura expresiva, yo jugaba un papel importante con la maestra. Pues cuando llegamos a 4º grado, la maestra me dijo que de seguir el avance que había mostrado, ella me iba a premiar a fin de año. Mandó a buscar a mi madre y se lo comunicó, pero yo no sabía qué premio, en qué consistía el premio. Pues yo veía que mi madre se empeñaba en que endurecía los trabajos de la casa, los trabajos de la tarea. Pues cuando llegó el fin de año, mi calificación, mi nota, decía que yo había sido promovida a 6º grado, de 4º a 6º grado. Pues fue maravilloso, fue algo increíble para mí. Y no fue solo a mí, también a 3 compañeros más del curso que tenían
ese comportamiento de ayudar, de buena lectura, de muy bueno en las 4 áreas básicas, pues nos premió. ¿Qué pasa? Que ya entonces tenía que trasladarme a otro centro educativo. Tenía que trasladarme a la escuela central que está ubicada en el distrito municipal, hoy distrito municipal, pero entonces era la sección Pedro Corto. Esto está distante de mi lugar de origen, a unos 7 kilómetros, y esos grados en la escuela, por eso mismo, como ellos recibían estudiantes de otras comunidades, pues lo tenían ubicado en la tanda matutina. Pues ya tengo que salir de mi espacio y trasladarme a la sección Pedro Corto. Pues mi madre, muy conservadora, en el primer año me mandaba en un burro a la escuela. Yo veía a mis compañeros de la comunidad que se iban a pie, pero yo tenía que ir en el burro a la escuela. Ay, qué tedioso para mí. Me hacían bullying, me relajaban. Pero mi mamá siempre decía, nadie venir aquí a la casa con un cuento de ninguna parte. Yo no podía dar querella en mi casa. El fin es que el 6º grado lo hice viajando en burro. Allí me encontré con una maestra, la maestra Celeste Piña, una maestra muy apuesta, muy entregada en su labor. Y mi hermano, al que yo le sucedo, se llama Rafael, es muy inteligente, es ingeniero electromecánico, y había entonces cursado el 6º grado antes de yo pasar por ahí, y la maestra lo tenía como una persona muy inteligente. Pues la maestra me colocaba entre la espada y la pared porque decía, usted es hermana de Rafael, y los hermanos de Rafael que pasen por aquí tienen que ser como Rafael. Bueno, pues eso me obligaba a mí a estudiar más y siempre a tener ese comportamiento activo dentro de la clase. Y en eso transitó el espacio del tiempo, pasé a 7º grado, luego a 8º grado, y duré 3 años asistiendo a la escuela de la sección Pedro Corto, la escuela central. Pero, ¿qué le digo? Nada más fue el primer año que fui en burro. Los segundos 2 años, entonces, iba a pie. Convencí a mi madre. Habían unos tíos, hermanos de ella, que iban a pie. Me trae aquí a la Duarte, casi con 19 de abril, aquí al municipio de San Juan de la Maguana. Y allí, entonces, paso a vivir con mi tía. Ahí ya no voy a la escuela por la mañana, pero tengo que significar que de nosotros 5, ya donde mi tía vivíamos 4, los 4 mayores, estábamos aquí en la escuela. Entonces, paso al liceo vespertino Pedro Enríquez Ureña, al plan tradicional, donde cursé el primero y el segundo del bachillerato. Me encontré con una maestra exquisita, divina, la maestra Miriam Morillo, mi predilecta maestra. De ella recuerdo su trato amable, su trato amoroso, el afán porque sus estudiantes aprendieran. También el profesor Félix Baloy Ramón, que murió. Ese maestro era muy entregado en su labor docente. Y yo ya en segundo del bachillerato decía, yo tengo que estudiar, saber lo que voy a hacer, porque mi madre decía que solamente podía enviar a Santo Domingo a mi hermano mayor, el que yo le sucedo, a Rafael, porque era el hombre, podía ir a una casa ajena, y que las mujeres no podían ir sola para Santo Domingo a estudiar. Bueno, pues yo estaba muy inquieta, porque en ese entonces, aquí, se hacían algunos cursos técnicos en el Elupina Cordero. Mi madre no tenía para solventarnos unos gastos en una casa ajena y también pagarnos instituto. Pues también tú podías estudiar enfermería o podías hacerte maestra.
Yo desde pequeña tenía el sueño de enseñar, de ser maestra, pero para mí yo me inclinaba más como en la psicología. Me gustaba la psicología. Pero llegando el término del segundo grado, del segundo del bachillerato, pues alguien me dice que la Urania Montaz estaba solicitando ya matrícula para el ingreso de nuevos aspirantes a la profesión docente, pero que no podía quedar a deber asignatura en el segundo grado. Tú ibas de segundo del bachillerato a la Urania. Pues recuerdo que el talón o la piedra en el zapato mío en el segundo era la geometría. Me la impartía el profesor Cristóbal Pérez. Y hablé con el profesor, le dije que yo quería que me reforzara, que pudiera darme más, porque en los casos que yo no entendía, y el profesor fue muy comprensivo conmigo. Y puse mucho empeño. Había una compañera también, la compañera Anabela Ledesma, que es maestra. Ella también puso empeño de ir a la Urania Montaz en ese entonces. Y cuando llegó el final del curso, pues yo aprobé de manera libre mi segundo del bachillerato. De una vez pasé y me inscribí yo sola, apenas con 15 años de edad, me inscribí en la Urania Montaz. Entonces, para ese entonces era la escuela normal. Me inscribí, asistí a los exámenes, a todas las pruebas de los exámenes, y después de haberme examinado fue que le dije a mi madre que había dado ese paso, y ella me felicitó y me dijo que rogaba a Dios, que iba a pedir mucho a Dios para que sea aprobada. Pues al mes y tanto me mandaron mi telegrama, y ¿qué creen ustedes? Que salté. Salté porque había sido aprobada, pero me correspondía ir a otra prueba, que era la convivencia. En ese entonces le daban a uno 2 semanas de convivencia. En esa convivencia te tomaban a ti hasta la respiración, tu comportamiento, la forma de caminar, la forma de hablar, de responder, aparte de tus capacidades intelectuales, pues el comportamiento era determinante. Pues yo puse todo el empeño, ella era una niña tranquila y aprobé. Y entonces en el año 1981 pasé a formar parte de la Escuela Normal Urania Montaz, donde me gradué de maestra normal en el 1983, 2 años. 2 años que estudié. Para mí el estudio en la Urania fue algo trascendental. Para mí, mi formación como docente viene arraigada en la Urania Montaz, en esa formación de maestra normal, en esas metodologías, en esas prácticas docentes, donde la planificación docente tenía que estar siempre ahí. Pues para mí eso significó muchísimo. Me gradué el 30 de junio del 1983 en una graduación conjunta que hizo el Ministerio de Educación en ese entonces en el Licey al Medio. Luego ingresé al ejercicio docente en ese mismo año, en octubre de ese mismo año, ingresé al ejercicio docente en la Escuela Subcentral Sosa. Pero ahí solamente duré como casi 2 meses con una tanda, porque en ese entonces la directora de distrito era María de Regla Mateo, y me mandó a llamar y entonces me colocó de manera completa en la Escuela Satélite Loma Verde, la comunidad donde me desarrollé como docente, donde aprendí a ser maestra, donde aprendí a valorar y a integrar la comunidad en los procesos educativos. Ahí lo aprendí con un maestro muy diestro, el profesor Carlos de los Santos, que fue mi mano, mi apoyo, del que aprendí muchísimo. Y de ahí en adelante entonces pasé a la Escuela Central Gínova. Ahí duré 8 años en esa comunidad. Pasé a la Escuela Central Gínova, donde duré unos 5 años. Luego trabajé
en la Escuela Francisco del Rosario Sánchez, con el profesor Julio César del Cristo Santiago, una escuela que dentro de los parámetros de la comunidad era una escuela de representación y de reconocimiento social. Trabajar en la Escuela Francisco de Rosario Sánchez era un compromiso de entrega a la labor docente. Y ahí completé entonces la parte que me faltaba de práctica, de asumir, de saber, de gestionar, de darme y de guiar a mis estudiantes, porque ya allí pasé a trabajar con estudiantes que tenían 18 años, 17 años en 7º grado, pues desarrollé muchas habilidades en ese trato con mis estudiantes y creo que fue otra profesión que hice en esa escuela, creo así. Pues después de esa escuela, en el 2001, pasé entonces al Distrito Educativo 0205. Me llevaron como técnico en el área de lengua española, pero por la escasez de técnico, de personal en el distrito, yo representaba y ocupaba los puestos de lengua española para todos los ciclos del nivel básico y medio. También era la encargada del primer ciclo, del nivel primario, y tenía a mi cargo el proceso de las escuelas multigrado. Era encargada de escuelas multigrado. Ahí, cuando llego al distrito, me encuentro con otra realidad, donde paso ya a trabajar con docentes. De verdad, un trabajo excelente, un trabajo entusiasta, un trabajo donde tú tienes la oportunidad de darte, de apoyar, de hacer que las cosas sucedan y que sucedan bien. Pues trabajé con los docentes en el acompañamiento áulico, en los talleres de capacitación. Ahí pasé desde el 2001 hasta el 2017 que fui jubilada. Pero en ese intervalo de tiempo, por medio de las escuelas multigrado, también formé parte de un equipo nacional de seguimiento y capacitación a las escuelas multigrado, donde nosotros, un equipo reducido a nivel nacional, dábamos seguimiento y acompañamiento a todas las escuelas multigrado de la República Dominicana. A todas les dábamos el seguimiento. Eso lo hacíamos 1 o 2 veces al año. Se hacían el seguimiento y monitoreo. Entonces el equipo entero se diseminaba por todo el país y a cada equipo se le entregaba, se hacían grupos y se le entregaba determinada cantidad de centros educativos. Pues eso fue una nueva experiencia muy rica para mí, donde conocí que el trabajo mío no solo era con niños y niñas, sino que también acompañar a los docentes, darle y ayudarlo a la aplicación de estrategias, a la búsqueda de recursos didácticos, era también una parte que yo llevaba dentro y que de verdad agradezco a todos esos profesores, a todos esos directores que durante todos esos largos años, de 17 años, yo pude trabajar con ellos y en cada escuela que llegaba tenía la puerta abierta. Y los maestros, cuando me veían, decían, qué bueno que llegaste. Pues eso es digno de reconocer en los docentes, de que quieren avanzar, de que quieren tener una práctica educativa mejor. Exhorto a los compañeros que dejé que sigan haciendo esto y que la escuela necesita mucho del personal técnico en el desarrollo de las prácticas pedagógicas. Pues, otra parte que también entonces asumí fue la parte de mis estudios, pues no me quedé siendo maestra normal. En el 1985 yo decidí hacer las diligencias en el Ministerio de Educación. En ese entonces era SEBA, Secretaría de Estado de Bellas Artes y Culto. Y
Diligencié entonces la convalidación de mis estudios como maestra normal a ir al bachillerato, a completar el bachillerato con solo 5 asignaturas, 2 en tercer teórico y 3 del cuarto teórico. Pues ese mismo año me registré en los 2 grados que se me permitía y entonces realicé en el 1985, completé el bachillerato, obteniendo mi título de bachiller en Filosofía y Letras en el Liceo Nocturno Pedro Enríquez Ureña. Pues en el 1986 ingresé a la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña. Entonces había aquí en este municipio de San Juan una extensión que funcionaba en la Francisco del Rosario Sánchez. Allí estudié la licenciatura en Educación, Mención, Letras y Filosofía. Pasé todo ese tiempo, 6 años, porque era sabatino. Asistí a la universidad jueves, en algunos cuatrimestres asistía desde los jueves, pero la mayoría era viernes y sábado. Entonces ahí, con mucha franqueza, con mucha decisión, hice mi licenciatura. Pues después de esa licenciatura, volví a estudiar, me gradué en el año 1992. Desde ahí volví a estudiar en el año 2001. Ya lo que se llama estudios sistemático universitario, porque de hacer cursos, diplomados había hecho, pero cursos universitarios volví en el año 2002, 2003, yo hice una especialidad en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña en gestión, planificación de centros educativos. O sea que yo estudié también gestión de centros a nivel de especialidad. Ya era cuando yo estaba en el distrito. Luego de esos estudios, entonces pasé en el año 2008, en el año 2007, fui reclutada para una maestría en lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua española. Y en el 2008 yo la inicié, en el transcurso del tiempo, del 2008 al 2010. Hice mi licenciatura, mi maestría en lingüística aplicada a la enseñanza de la lengua en el Instituto Superior de Formación Docente Salomé Ureña, recinto Urania Montaz. En cuanto al ámbito familiar, yo creé un hogar en el año 1987. Me uní en matrimonio al señor Luis Fernando de la Rosa. Con quien Dios me dio la oportunidad de tener 4 hijos. La primera la tuvimos a los 3 meses de casarnos. Es la joven Veronidia Batista Tavera, pero que entre comillas lleva apellido de la Rosa Matos. Procreé 3 hijos, Luis Paul, Fernando Pavel y Fernanda Pamela. Mis hijos, mi esposo, para mí, significaron apoyo y significan apoyo, desafío de seguir hacia adelante, porque en cada paso que he dado, siempre tengo en cuenta que mis hijos están ahí, que mi esposo estuvo ahí. Y que cada cosa que he hecho siempre ha contado con el apoyo de ellos. Ya como maestra en la Urania Montaz, hasta el día de hoy, que sigo siendo maestra, en el 2013 opté también por otra maestría en
formación de formadores. Esta maestría la realicé con la Universidad de Barcelona en conjunto con el Instituto Superior, el recinto Félix Evaristo Mejía, en Santo Domingo. Ahí obtuve el título de Magíster en Formación de Formadores. Pues en ese mismo 2015, cuando me gradué, pues recibí la oferta de la UAS, de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Centro UAS San Juan, para ser contratada en el área de lengua española. Pues así fue, así ocurrió. Vine al centro, me contrataron en el área, en letras básicas, y en el año 2016, entonces, asistí al concurso, al llamado de concurso que hizo esta alta casa de estudio y aprobé como maestra en letras básicas en el área de lengua española. Desde el 2015 desarrollo mi práctica docente en este centro, en este recinto de San Juan de la Maguana, que para mí es un honor, es un orgullo pertenecer a esta academia. Para mí, la UAS es la luz, es el progreso, es el éxito, es el reconocimiento social, porque te coloca en una posición donde tú puedes ayudar a que los demás, como yo, que vengo de una comunidad bastante pobre, de una comunidad apartada de este municipio, he llegado al sitio donde estoy. Tú puedes ayudar a que los jóvenes de esta región sur encuentren el éxito a través de la educación. Para mí, la UAS en San Juan de la Maguana, en esta región del valle, es el progreso. Porque son muchos los padres de nuestros alumnos que quisieron estudiar, que quisieron hacerse de una carrera y que como yo quería estudiar en la UAS, no pude hacerlo. Yo sé que son muchos esos padres que quisieron tener una vida mejor que la que hoy tienen y no pudieron porque tenían que trasladarse a Santo Domingo. Hoy el Estado Dominicano te ofrece la oportunidad de estudiar en tu misma región, en tu propia casa. Cosa esta que debemos aprovechar al máximo y rendir los frutos que la sociedad dominicana espera de cada uno de esos jóvenes. Así es que yo le exhorto, le invito a ustedes jóvenes, a mis estudiantes, que aprovechen esta oportunidad, que es la oportunidad de cambiar su vida. Es la oportunidad de llegar a ser ingenieros, maestros, agrimensores, doctores, arquitectos, ocupar el puesto que ocupan los municipios que han desarrollado grandes capacidades en esta República Dominicana. Tú puedes y tú tienes el éxito. Así es que, adelante.